Hola, soy Pamela desde China, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a platicar de criar hijos en China. Esto porque Noah acaba de cumplir 5 añotes. ¿Lo pueden creer? ¿Pueden creer que han pasado 5 años desde que nació? Porque yo no, en mi cabeza sigue siendo un bebecito pequeñito, pero no, ya tiene 5 años. Y en estos 5 años he recibido muchos comentarios, emails, mensajes privados y demás de chicas preguntándome si recomiendo o no criar hijos en China. La respuesta es bastante complicada, así que yo diría depende. De eso precisamente vamos a estar platicando hoy. Claro, antes quiero dar mi enorme lista de disclaimers, empezando por lo que yo voy a decir es basado en mi vida, basado en mi experiencia, y lo más importante es mi forma de pensar acerca de mi propia vida. No estoy hablando de tu vida si es que tú también estás criando hijos en China. Mi intención con hacer este video es compartirles todos mis piensos al respecto. Voy a hacerle como si estuviéramos en un café, en una casa de té, porque estamos en China. Entonces no al café, no. En una casa de té, platicando en grupo con mis amigas. Si alguien me preguntara si recomiendo o no criar hijos en China, es lo que yo les diría. Digamos que voy a hacer un análisis de cómo ha sido para mí criar a mi bebé dentro de China. Lógicamente mi experiencia va a variar mucho de la experiencia de cualquier otra mujer, ya sea mexicana, estadounidense, francesa, lo que sea, viviendo en China y criando a su hijo o hija, hijos múltiples. Aquí no busco ofender a nadie ni criticar la forma de vida de nadie, porque pues sí es un tema un poquito delicado que como siempre voy a tratar de tomármelo lo más a la ligera posible. Pero bueno, volviendo a la pregunta, si yo te recomendaría criar a tus hijos en China o no. Repito mi respuesta, depende. En general, yo diría que está bien, que puedes tener una vida bastante cómoda criando a tus hijos aquí, en general, ¿ok? No es como que no es lo peor del mundo, un no definitivo, no. Pero sí te diría que depende de muchos factores si lo disfrutarías o no. Y aquí voy a tomarme a mí como ejemplo. Y miren, yo se los dije muchas veces en el canal, en los videos viejitos, yo no quería tener hijos en China. O sea, uno de los motivos grandes por el cual nos esperamos tantos años después de casarnos era porque yo no quería tener hijos dentro de China por el sistema educativo, que del sistema educativo vamos a hablar más adelante, pero era por eso y porque pues yo sabía que iba a estar sola. Desde antes de embarazarme yo sabía que mis suegros no iban a ser ese tipo de abuelos que pues son presentes en la vida de los nietos. Entonces sí decía yo de que sería aventármelo yo sola, y pues yo estaba muy enfocada en mi carrera y en mi negocio. Entonces pues yo no quería hijos en China y les digo, es el sistema educativo, a mí me daba muchísimo miedo. Total de que pues los años pasaron y yo me estaba haciendo más vieja. Entonces pues sí dijimos de que pues es ahora o nunca. No habían planes de movernos de China, hasta la fecha no hay planes de movernos de China. Entonces pues decidimos sí tener bebé aquí. Y de las cosas positivas que yo encuentro a criar a tus hijos aquí, número 1, y creo que es el número 1 de vivir en China, es la seguridad. Por el motivo que sea, porque China tiene fama de que pues es que hay mucha seguridad porque hay cámaras por todos lados. Sí hay cámaras por todos lados, no me molestan, la verdad es que ni siquiera las noto, y no es como te ponen en los videos de que en cada esquina hay una cámara, así de que afuera de tu casa, aquí enfrente de mí. no, pero sí hay mucha seguridad en el sentido de que no me da miedo salir y que me vayan a asaltar. Yo soy muy exageradamente nerviosa en cuanto a lo de los asaltos y ladrones, y eso me aterra, me da pavor. Eso y los payasos me aterran. Entonces para mí el hecho de vivir en un país donde sé que puedo salir con mi hijo yo sola, así sea de noche, de día, a la hora que sea, y que lo más probable es que no me pase nada porque no son comunes los asaltos, eso a mí me hace sentir muy segura, eso a mí me llena de tranquilidad. Los robos a casas tampoco son comunes, y esa es otra cosa que a mí me da mucho miedo, que se vayan a meter a robar, porque paso mucho tiempo sola con mi bebé en la casa. Entonces ese tipo de cosas de la seguridad, que ojo, no estoy diciendo que jamás pase y que seguro que si vives en China no te va a pasar nada, no, claro que no. Robos y crímenes y todo hay en todo el mundo, pero pasa
mucho menos que en otros países. Entonces yo por ese lado, por el lado de la seguridad, de que puedes estar confiada que lo más probable es que nadie te vaya a asaltar, ni se vaya a meter a tu casa, ni te vaya a tratar de robar al niño, ni nada de eso. Eso me llena de paz y me hace sentir como que ok, tomé una decisión correcta, lo estoy criando en un lugar donde puede estar seguro, que para mí es muy 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 importante. Otro aspecto que yo considero positivo es que tienen muchas opciones para la educación. Sí, yo sé, voy a destrozar el sistema educativo chino en un rato, pero antes quiero decir las cosas positivas al respecto. Sí tienes muchas opciones, desde mandarlo a pública, privada, internacional, Montessori, de esto, el otro, si tú quieres no lo mandas al kinder. Entonces hay mucho de dónde y hay para todos los precios. Si en ese momento tu familia no puede pagar una escuela top, de todas formas hay no tan malas que sean públicas, y si eres bien pudiente, tienes ahí una oferta educativa para gente de mucho dinero. Hay mucho de dónde escogerle. Hay escuelas que son nada más en inglés, hay escuelas que son en chino, hay escuelas que lo mezclan. Y también China, si hay algo positivo que podría decir yo de su sistema educativo, es que tienen mucho enfoque a las ciencias y las matemáticas, y lógicamente al chino, que lo mejor en este caso, porque mi hijo es mitad chino, es que aprenda chino desde bebé. También por eso sí digo, es bueno que se esté criando aquí, porque pues la manera más fácil de aprender chino es vivir en China, y el que estén muy enfocados en las ciencias y en las matemáticas, eso me agrada hasta cierto punto. Que sea un país con tanta diversidad cultural, porque es un país enorme, entonces si viajas de norte a sur, este a oeste, es completamente diferente. Los niños pueden estar expuestos a diferente tipo de personas, a diferente tipo de comida, incluso a diferente lenguaje. En el sur se habla una cosa, en el norte se habla el otro, y así te vas. Entonces eso me agrada, siento que lo hace un buen lugar para criar niños. Y si yo fuera china, o si mi estilo de familia fuera diferente, o sea, si digamos las cosas como son, si mis suegros fueran abuelos presentes, esa parte de la cultura china siento que también gusta a muchos extranjeros, a muchas mamás extranjeras, que pues sí, hay muchas familias chinas que dan muchísimo apoyo cuando nace un bebé. Eso yo lo considero como algo positivo. Si es que te llevas bien con tu suegra y con tu familia política, eso está de lujo. En muchos casos sí están acostumbrados o tienen esa idea, esa cultura de acaba de nacer un bebé, tengo que prestar toda mi atención y mi tiempo posible. Hay muchas abuelas que básicamente crían a los niños, que no se les pida que lo hagan, ellas lo quieren hacer porque saben que pues su hija, su hijo están trabajando todo el día y no hay quien cuide al bebé, y ayudan. Esa es una parte de la cultura china que yo considero muy positiva. Repito, si es que tienes una buena relación con tu suegra. Ahora, a lo negativo, en primera, si no tienes una buena relación con tu suegra, y pues sí, o tu marido no tiene una buena relación con sus padres, como es mi caso, vas a estar criando hijos sola, lo cual puede resultar muy difícil, mucho más difícil si es que también trabajas o tienes tu negocio o tienes tu algo o estás estudiando o algo. Pues es muy complicado hacer las cosas tú sola. Que esto pues no es nada más en China. Creo que a cualquier persona que viva fuera de su país, en el país que sea, si no cuentas con mucho apoyo de parte de la familia de tu marido, pues sí es complicado y puede llegar a ser solitario, porque pues tienes que hacer todo tú sola prácticamente. Si tú estás criando al bebé, quiere decir que alguien está trabajando. En la mayoría de los casos es el marido, entonces puedes llegar a pasar mucho tiempo tú sola con tu hijo, tú y tu soledad y tu bebé, y eso no es bueno para tu salud mental. Puede resultar en crisis y en que te sientas exageradamente cansada, lo cual me pasa a mí. Muchas veces sí termino exhausta de la vida, porque por ejemplo ahorita que están de vacaciones no hay quien lo cuide, y si estoy yo en la casa lo estoy cuidando. Está mi marido dando clases. Si yo tengo clases, mi marido lo cuida. Entonces mi descanso es ir a dar clases, lo cual no es descanso porque estás cuidando a los hijos de otras personas. Y pues así todos los días por 2 meses sí es un poco cansado, que yo sé que mucha gente vive así, lo sé, lo entiendo, pero de alguna manera yo lo siento más cansado porque no estás en tu casa, ¿sabes? No estás en tu país, no estás en tu cultura, no estás en tu nada, y pues sí puede llegar a ser solitario y cansado criarlo tú sola. Por ese lado sí diría yo que es difícil, y que a mí me daba miedo antes de tener bebés aquí, que por lo que yo no lo quería, porque yo quería apoyo y pues no se puede, ni modo. Creo que ya ahorita que no está más grande, sí sigue siendo
cansado, pero ya no tan exageradamente complicado como cuando Noah era más chiquito, como cuando era un bebé. Digamos que de 0 a 3 años sí era como que, ay, por Dios, sí era muy, muy cansado. Ahorita ya no tanto, requiere mucha menos atención que antes. Otra cosa, como yo mencioné, que a mí no me gusta de criar hijos en China es el sistema educativo, que aquí sí depende de cada quien, depende de la ciudad donde estés, porque sí cambia. Yo sé que muchas veces la gente tiene la idea de que es que el sistema educativo es bien bueno, mira, siempre salen bien altos en los exámenes, muchas veces me han mencionado de que salen bien altos en el PISA, y pongan atención en los exámenes PISA y no lo hacen en toda China. Incluso ahí en los resultados siempre dice Shanghai Zhejiang Province. Zhejiang Province es de las provincias que tienen mejor sistema educativo en China, y esos exámenes solo lo hacen ahí y en la ciudad de Shanghai, porque también el nivel educativo es mucho más alto que en el resto del país. Que creo que eso también pasa en muchos países, de que ciertas regiones tienen un sistema educativo bueno y ciertas regiones la verdad es que no tanto. En la región donde yo estoy, yo no lo considero bueno. Aparte, es de las regiones, de las provincias donde más horas van a la escuela, porque también eso varía. Y por eso les digo de que depende. A mí no me gusta el sistema educativo por la ciudad en la que yo estoy. Antes de tener a Noah, yo tenía muchos años ya trabajando en escuelas chinas y con alumnos chinos, viéndolos cada semana. Y yo veía lo muchísimo que batallaban con la escuela, las horas y horas y horas de estudio, tanto en la escuela como de tarea, que se quedaban hasta medianoche haciendo la tarea, luego los fines de semana tenían más y más clases y los pobres niños se vuelven robot. Eso a mí no me gustaba. Y yo sé, dirán ustedes, pero es que es por un mejor futuro y por esto y el otro. Igual, y mi generación, en el caso de mi generación, en el caso de la generación de mi marido, igual, y eso era verdad, igual y si te esforzabas mucho podías tener un buen trabajo y todas tus horas de estudio y sacrificio valían la pena, pero yo siento que en el mundo actual no, porque horas y horas y horas de estudio, años y años, miles y miles y miles de dólares invertidos, y al final entran a una universidad que ni querían, a una carrera que ni les gusta, y cuando salen no hay trabajo y pues muchos acaban deprimidos, y eso ha dado al movimiento también, que es como no moverse, estás nada más así, prácticamente no buscan trabajo porque no pueden encontrar nada que se adecue a ellos más que trabajos que consideran no aptos, por ejemplo trabajar en una fábrica o andar de repartidor tipo de Uber Eats, porque pues no hay trabajo de lo que estudiaron, no hay trabajos bien pagados, consideran que todo su esfuerzo fue para nada, y eso se habla mucho en los últimos años, y cada junio, julio cuando se gradúan inmediatamente ponen de que no sé, tantos millones sin trabajo, tantos millones de universitarios recién graduados sin trabajo y esto y el otro, que yo sé que esto pasa en todo el mundo, no es nada más en China, pero recordemos que en Asia, en China sí se estudian muchas más horas que digamos en México, y que al final no hay recompensa para todo tu estudio, y eso es bastante frustrante para ellos y frustrante para mí de ver, porque recuerden que yo los veo desde chiquitos, muchos de esos chicos yo los he tenido desde primaria y los veo ahorita ya grandes, graduados, y que no hacen nada y se la pasan aquí porque pues no encuentran trabajo. Y a mí me da cosa, a mí me da mucha cosa, porque digo, ay, tan inteligente, y acabó sin nada de todas formas. Y entonces pues sí, esa parte de la educación china sí digo, ay. Y les digo que también depende mucho de qué parte de China estés. Por ejemplo, donde yo vivo es muy normal que las primarias entren a las 8 de la mañana y que salgan a las 6:30 o a las 7 de la noche. Y no es así en toda China. Por ejemplo, igual, no sé si alguno de aquí sigue a Julie. Julie es una chica de Ucrania que está viviendo en Shanghai criando a su niño. Su niño es ucraniano y se casó con un chino después y tuvieron una bebé. Total de que ella es súper famosa en redes. Y ella tiene a su hijo en escuela pública en Shanghai, es una escuela cualquiera. Y también recibe muchos comentarios de que, oye, pero es que las horas de estudio y la tarea y esto. Y ella siempre pone que no, o sea, pone que el niño sale de la escuela creo que como a las 3 y que los miércoles o los viernes, no sé qué día, sale a las 2:30 y de que en media hora acaba la tarea y súper bonita la escuela y esto y el otro. Y eso no es en toda China, lamentablemente. Por eso les repito, depende de dónde estés. En su caso,
está súper padre. O sea, el niño no se ve que esté sufriendo, no hace horas y horas de tarea, no se queda en la escuela hasta las 7, pero no es lo mismo que los niños donde yo estoy. O sea, si yo dejo a Noah en el sistema público, él en 2 años va a salir de primero de primaria a las 7 de la noche. Y eso la verdad es que a mí no me gusta y sí les dejan excesiva tarea. Estoy hablando de páginas y páginas y páginas de chino, de matemáticas, de esto, del otro. Sí les dejan muchísima tarea. Y la eterna obsesión con los exámenes. Y pues es muy diferente y estamos hablando del mismo país. Mi experiencia no es lo mismo que la de ella. O por decir, el otro ejemplo de otra ucraniana, la Pushkina, ¿cómo se llama esa chica? Katia, creo que se llama, que viven en Shanghai, que también son extra populares dentro de China, son virales, son de esos influencers que se volvieron muy famosos durante la pandemia y que se hicieron súper millonarios. Bueno, pues ella vive en Beijing y ella tiene a su niño que acaba de cumplir 3 años y él va al kinder, es un kinder internacional tipo Montessori, bilingüe, entonces no sufre. Lógicamente ese kinder te salen 200,000 yuanes al año, es exageradamente costoso, pero pues ella no sufre las horas de estudio, una educación privilegiada a comparación de otros niños en China. Entonces pues depende mucho. Estas 2 chicas no están batallando lo que batalla la gente común y por eso les digo, depende mucho de tu situación, depende de en qué ciudad de China vivas, depende de tu nivel económico. La verdad, si tú lo puedes poner en una escuela internacional, que es lo que la mayoría de las madres extranjeras quieren, porque pues quieren que el niño crezca hablando o su idioma. Si son europeas, hay escuelas de que les enseñan nada más puro alemán o puro francés, o la gente asiática hay escuelas que son nada más de puro japonés, de puro coreano y así. De puro español no, pero sí hay de que de puro inglés y así. Entonces la mayoría de las madres extranjeras quisiéramos tener el dinero para poderlos mandar a una escuela extranjera, a una escuela internacional, donde no los presionan tanto y salen a una hora decente. Creo que la mayoría de las escuelas internacionales salen como a las 3:30 más o menos, y sí tienen de que su club de natación, su club de esto, su club del otro, y tú los puedes dejar ahí más rato si tú quieres. Entonces es una experiencia completamente diferente, porque igual y hay chicas que ellas vienen contratadas por alguna compañía internacional, o los maridos son trabajadores de compañías internacionales y les pagan a este tipo de escuela. Entonces, si tú me dices, esta chica está embarazada y va a criar su hijo ahí, ¿qué opinas? Le va a ir perfecto, porque desde que el bebé nazca va a tener de la mejor educación que puede adquirir dentro de Asia, y usualmente estas personas suelen vivir en ciudades muy grandes, muy desarrolladas, donde la calidad de vida es mejor. Entonces pues no vas a tener problemas, vas a tener lo mejor de China con lo mejor de Occidente, y eso está perfecto, pero pues no es la situación de todo mundo. Si tú me dices que igual y vas a criar a tus hijos en un pueblito montañesco en China, tipo donde yo vivo, pero en las montañas, en los pueblitos esos, lo más probable es que pues la educación no vaya a ser muy buena. Por eso mismo los chinos, cuando tienen a sus hijos en edad de escuela, tratan de mandarlos a las ciudades, porque pues puede ser mejor, la educación es mejor. Que ojo, no estoy criticando si tú vives en un pueblito y estás criando a tus hijos ahí y tú estás contenta, a ti te gusta cómo los tratan en la escuela y lo que está aprendiendo, eso está perfecto, cada quien su vida, aquí no criticamos, pero yo creo que hay mucha gente a la que no se sentiría muy a gusto teniendo a sus hijos en esas condiciones, porque igual y no pueden entrar, no sé, a una universidad top o esto y el otro. Que también es que miren, en China los padres desde que nacen los hijos les tienen ya la vida como que su mapa, ¿saben? Y hay muchos que no les preocupa tanto lo de cómo salgan a la escuela, porque saben que les van a dejar su negocio. O sea, si son papás que tienen negocio o que tienen un montón de casas y que viven de las rentas y así, saben que el niño tiene vida garantizada. Y me he topado con chicas extranjeras, con chicas latinas que están casadas, que el marido tiene de que las fábricas, tienen fábricas o tienen barcos para mandar cosas al extranjero, o es que ¿sabes qué? Yo tengo mis 5 casas, entonces a mí no me importa, el niño va a ir a pública, no me interesa si entra a una buena universidad o no, porque al final yo sé que va a vivir de las rentas o que va a vivir de la fábrica del papá o así. Entonces esa es una situación diferente. Ese tipo de chicas yo entiendo el por qué no les da cosa que el niño vaya nada más a escuela pública, que igual no todas las escuelas públicas son malas, ¿ok? Pero sí hay escuelas públicas que los chinos saben, si mi hijo va aquí no va a entrar a buena universidad. Y es diferente, es de cada quien. Siento que la vida dentro de China en las condiciones adecuadas puede llegar a ser muy buena, pero
para muchos locales criar hijos aquí sí es muy difícil y es muy costoso. Recuerden lo que les comenté hace algunos videos de que en las estadísticas mundiales China es el segundo lugar de costoso para criar hijos. El primero es Corea del Sur y son los dos países con la tasa de natalidad más baja. Algo tiene que ver. Por todo esto es que hay muchas chicas que se los llevan, que cuando entran a primaria o secundaria se los llevan de regreso a sus países. Por lo mismo de que todo eso de la educación sí es bastante complicado y bastante estresante para las mamás. Así que ya para ir cerrando el video, ya como conclusión, repito lo que dije al principio. ¿Recomiendo o no criar hijos en China? Depende de tus circunstancias. En general, yo siento que está bien, no siento que sea un país horrible para criar hijos. Siento que puede ser difícil, sí, pero si tienes las circunstancias correctas, perfecto, tú hazlo, no pasa nada. Y hasta aquí voy a dejar este video. Nuevamente les repito, estoy solamente escupiendo mis piensos. No quiero ofender a nadie. Si tú estás criando a tus hijos aquí y tú lo disfrutas, eso está excelente. Me alegro muchísimo por ti. Creo que es lo mejor para tu salud mental y para la de tus hijos, que todos estén contentos en el lugar donde viven. Y pues sí, no tengo nada más que agregar. Nos vemos en los comentarios. Cuéntenme por allá ustedes qué opinan al respecto. Y nos vemos el próximo viernes con otro video acerca de la vida en China. ¡Hasta luego!